¿Alguna vez has sentido que un mensaje aparece justo cuando más lo necesitas? Como si el universo supiera exactamente lo que te está pasando y decidiera enviarte una señal, en el momento justo, en el lugar exacto. No es coincidencia que estés viendo esto. Lo sabes, aunque no puedas explicarlo del todo. Porque cuando el alma está lista, las respuestas llegan. Y si estás aquí, es porque una parte de ti ya está preparada para el cambio. Este no es solo otro video más. Es un espejo, un recordatorio, una puerta que puede llevarte a comprender por qué tu vida ha sido como ha sido, y más importante aún, cómo empezar a transformarla desde adentro. Hoy vas a descubrir por qué preocuparte te frena más de lo que crees, cómo reconocer esas señales silenciosas que te dicen que tu momento ha llegado, y qué hacer para empezar a vivir desde la versión más elevada de ti. Vamos a hablar de cómo el universo realmente escucha tu energía, cómo responde cuando alineas tu interior con lo que deseas, y por qué tu momento no solo está cerca, ya está aquí. Quédate hasta el final. No por obligación. Quédate por ti. Porque entender esto puede cambiar la forma en que despiertas cada mañana. La forma en que caminas por la vida. La forma en que ves quién eres realmente. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios, mi momento ha llegado. ¿Por qué lo es? Porque puede serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay algo dentro de ti que ya empezó a moverse. Una inquietud silenciosa. No es confusión. Es claridad disfrazada de incomodidad. Es tu alma empujándote a despertar. No es casualidad lo que estás viviendo. Esas conversaciones que te incomodan, ese trabajo que ya no te inspira, esa relación que se apaga sin razón. Todo eso es parte de una preparación silenciosa para que digas con firmeza, estoy listo. Joe Dispenza lo explica bien. Cuando cambias tu estado interno, el mundo exterior también cambia. Pero ese cambio no llega esperando. Llega cuando dejas de vivir atrapado en el pasado o paralizado por el futuro. Llega cuando decides estar aquí, ahora. Muchas personas se quedan atrapadas en la espera. Dicen algún día, pero ese día no existe hasta que lo creas tú. La vida no espera. Y el universo tampoco. El momento correcto no se encuentra, se construye desde la acción consciente, no desde la excusa. La transformación ocurre en el presente. Las ideas, las respuestas, las señales, no aparecen cuando estás distraído, sino cuando estás en silencio, conectado contigo. ¿Has notado cómo, a veces, las mejores ideas llegan cuando simplemente estás en paz? Eso no es coincidencia. Es acceso a tu conciencia más profunda, esa que solo habla cuando tu mente se calla. La mayoría vive en automático. Cumplen rutinas, se quejan, sobreviven, pero no están presentes. Y como no están, no reciben. Porque no es que el universo no hable, es que no lo estamos escuchando. Cuando te anclas a la hora, tu energía cambia. Lo imposible empieza a abrirse. Comienzas a ver oportunidades que antes ignorabas. Porque por fin estás ahí. No sobreviviendo, sino viviendo con intención. Si últimamente todo te parece confuso, si ya nada te llena, no es fracaso. Es despertar. Lo que duele no es el cambio, es resistirse al cambio. Tu antigua identidad se está rompiendo. Y eso asusta, sí, pero también significa que estás cruzando hacia una nueva versión de ti. Más libre, más consciente, más viva.
Así que no sigas esperando señales. Esta es la señal. Este es tu momento. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas decir sí al presente. Porque el universo no responde a tus dudas, responde a tu decisión. ¿Te ha pasado que ves el mismo número en el reloj una y otra vez? ¿Que alguien menciona justo el libro que habías pensado leer? ¿Que aparece un video justo cuando más lo necesitas? No es casualidad. Es sincronía. Es el universo susurrándote. Vas por buen camino. Las sincronicidades son el lenguaje silencioso de la vida. No llegan con gritos ni señales obvias. Llegan en forma de repeticiones sutiles, coincidencias perfectas, palabras inesperadas en el momento exacto. Como cuando piensas en alguien y te escribe. O sueñas con un lugar y alguien lo menciona al día siguiente. Es la vida hablándote. Joe Dispenza lo explica desde la ciencia. Cuando tu estado interno se alinea con una intención clara, tu energía cambia. Y esa nueva frecuencia organiza las circunstancias a tu alrededor de forma precisa. Lo que parece magia es, en realidad, una conexión natural entre tu interior y tu entorno. Nada fuera de ti cambia si tú no cambias primero. Pero para ver las señales, tienes que estar presente. Si tu mente está ocupada, estresada o desconectada, no verás nada. Las señales pasarán de largo. En cambio, cuando estás en paz y atento, todo cobra sentido. Las canciones, los libros, las frases sueltas, todo empieza a hablarte. Imagina esto. Estás pasando por un momento difícil, buscando respuestas. Y de pronto, alguien dice justo lo que necesitabas oír. Sin saber nada de ti, pero sus palabras te tocan. Eso es una sincronicidad. Y si miras hacia atrás, verás que tu vida ha estado llena de ellas. Solo que antes las llamabas coincidencias. Lo que hace tan poderosas a estas señales es que llegan cuando más las necesitas. Cuando estás por rendirte. Cuando estás a punto de decidir algo importante. Cuando tu alma pidió ayuda, aunque no lo dijiste en voz alta. Y la vida responde. Siempre responde. El problema es que muchas veces dudamos. Pensamos que fue pura suerte, que no puede ser real. Pero la verdad es que el universo no se equivoca. Si algo se repite, si algo te impacta justo en el momento preciso, no lo descartes. No lo ignores. Agradece. Y sigue. La clave está en confiar. No en saberlo todo, ni en entender todo ahora. Solo en confiar que si este mensaje llegó hoy, es porque lo necesitabas. No todas las señales son claras al instante. Algunas cobran sentido después. Pero están ahí, sosteniéndote, guiándote, alineándote. Y si este video apareció justo ahora, también es una señal. No lo ignores. Reconócelo, porque en el fondo, tú ya sabes que no fue casualidad. Fue sincronía. Y eso significa que estás listo para lo que viene. Te acuestas y los pensamientos no paran. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si nunca llega? Te has acostumbrado a preocuparte como si fuera parte del proceso. Como si anticipar lo malo te protegiera. Pero no lo hace. Solo te desconecta del único lugar donde tienes poder. El presente. Preocuparte no soluciona nada. Es una forma camuflada de miedo. No estás planificando. Estás ensayando mentalmente lo peor. Y tu cuerpo lo cree. El corazón se acelera, las manos sudan, te cuesta concentrarte, porque tu sistema nervioso responde como si ya estuviera ocurriendo. Joe Dispenza lo ha demostrado. Si repites pensamientos de preocupación, tu cerebro y cuerpo reaccionan como si fuera real. El cuerpo no distingue entre lo que imaginas y lo que pasa. El resultado: estrés, cansancio, baja inmunidad, mente nublada. Vives en estado de alarma, aunque no haya peligro real. Aceptar esto cuesta, pero libera. El control es una ilusión. No puedes controlar a los demás, ni el clima, ni el tiempo, ni cuándo llegará lo que esperas. Y cuando dejas de intentar controlarlo todo, algo dentro de ti se relaja. Porque no era tu carga.
Lo que sí puedes controlar es tu mundo interno, lo que piensas, lo que sientes, lo que decides, lo que haces. Y ahí es donde empieza el cambio real. En lugar de preocuparte por si conseguirás ese trabajo, y si usas tu energía para prepararte con confianza, en vez de temer que alguien se vaya, y si te enfocas en amarte tanto que no dependas de nadie para sentirte completo, en lugar de preguntarte si saldrá bien, y si confías en que todo lo que haces con conciencia y corazón te llevará a donde necesitas estar, cuando pasas del control a la confianza, ocurren milagros. Porque mientras tratas de forzar todo, el universo no puede actuar. Pero cuando sueltas, cuando permites, se abren caminos inesperados. Aparecen personas, ideas, soluciones que nunca habrías encontrado desde la ansiedad. Esto no es pasividad. Es acción desde la calma. Dar lo mejor de ti, sin obsesionarte con el resultado. Dejar que el universo se encargue de lo que está fuera de tu alcance. Y lo hace. Siempre lo hace. Los que logran cosas grandes no lo hacen porque lo controlan todo. Lo hacen porque saben en qué enfocarse, cuándo actuar y cuándo confiar. A veces avanzar no es correr, es permitir. Incluso en los momentos de aparente estancamiento, algo se está moviendo. Dentro de ti, en tu energía, en lo invisible. El universo no se ha olvidado de ti. Solo está preparando lo que pediste para que llegue cuando estés listo para recibirlo. Así que hazte esta pregunta. ¿Quiero seguir alimentando mi preocupación o mi confianza? Lo que elijas, crea, porque tu energía habla, tu cuerpo lo sabe, y el universo también. Lo que piensas constantemente no se queda solo en tu mente. Se convierte en emociones, y esas emociones guían tus acciones. Al repetir ese ciclo día tras día, moldeas tu realidad. No es azar, es intención no reconocida. Cada pensamiento genera una reacción química en el cerebro. Esa reacción influye en cómo te sientes, y ese sentimiento sostenido crea un estado emocional constante. Ese estado define cómo vives, decides y te relacionas. Por eso muchos viven atrapados en ciclos que se repiten. Pensamientos iguales, emociones iguales, resultados iguales. Dices que vas a cambiar, pero a los días vuelves al mismo lugar. No es debilidad, es un programa automático que te arrastra a lo conocido, aunque eso ya no te sirva. Cuando piensas lo mismo todos los días, refuerzas rutas neuronales. Se vuelven tan fuertes que ni las cuestionas. Es como caminar siempre por el mismo sendero. Ya no lo eliges, solo lo sigues. Y claro, siempre llegas al mismo sitio. Si quieres resultados diferentes, necesitas pensar distinto. Elegir un nuevo camino, primero mental y emocional, no externo. Joe Dispenza ha estudiado cómo las personas logran cambios reales cuando dejan de pensar desde su pasado y empiezan a pensar desde su futuro. Cuando imaginas con claridad quién quieres ser, y lo acompañas de emociones como gratitud o alegría, tu cuerpo empieza a actuar como si eso ya fuera real. Tu cerebro no distingue entre lo que vives y lo que imaginas con fuerza emocional. No se trata de fingir optimismo. Se trata de elegir pensamientos que te expanden, aunque al principio no se sientan naturales. Si repites un pensamiento nuevo con intención, tu mente crea nuevas conexiones. Y eso transforma tu energía y tu vida. Por ejemplo, si durante años te dijiste no soy suficiente, ese pensamiento generó culpa, inseguridad y acciones desde el miedo. Pero si comienzas a pensar estoy en proceso de convertirme en lo mejor de mí, al principio parecerá falso. Pero si lo sostienes con emoción y acción coherente, algo dentro de ti empieza a cambiar. Y con el tiempo, se vuelve tu nueva verdad. El error común es pensar en lo que deseas desde una emoción de carencia. Desde el aún no lo tengo. Pero eso solo recrea la misma realidad limitada. El verdadero cambio ocurre cuando piensas y sientes desde la versión que ya lo logró. Cuando actúas como si ya vivieras esa vida internamente. Esto requiere conciencia. Observar qué pensamientos te drenan y elegir otros que te eleven. No para forzarte, sino para abrir nuevas rutas.
La transformación no llega desde fuera. Nace cuando eliges, una y otra vez, pensar, sentir y actuar como la versión futura que ya está dentro de ti. Ese futuro ya existe como posibilidad. Tu trabajo es alinearte con él desde hoy, porque tus pensamientos crean tu realidad. Y donde enfocas tu mente, es hacia donde se mueve tu vida. Todo lo que ves, todo lo que eres, todo lo que existe, es energía. Aunque nuestros sentidos nos digan que la realidad es sólida y fija, la ciencia, y especialmente la física cuántica, ya demostró que, en su esencia, todo está compuesto por partículas vibrando a diferentes frecuencias. Tú también, tus pensamientos, tus emociones, todo vibra, y eso tiene un impacto mucho más profundo en tu vida de lo que te han enseñado. Joe Dispenza lo ha explicado durante años con una claridad reveladora. El campo cuántico es la energía invisible que conecta todas las cosas, contiene cada versión futura posible de ti mismo y cada resultado potencial para tu vida. No hay un solo futuro, hay muchos, y accedes a uno u otro no por azar, sino por la vibración que emites con tu estado interno. Esa vibración está formada por tus pensamientos, sí, pero sobre todo, por las emociones que sostienes día tras día. Puedes decir que quieres abundancia, pero si vibras en miedo, preocupación o escasez, el campo cuántico no responde a lo que dices, sino a lo que realmente sientes. Porque no se trata de palabras, se trata de frecuencia. Cuando cambias tu energía a través de tus pensamientos y emociones, te sintonizas con diferentes posibilidades dentro de este campo. Es como una radio. No puedes escuchar la estación de la felicidad si estás sintonizado en la frecuencia de la culpa. No puedes recibir las señales del amor si estás vibrando en rechazo o necesidad. Y no porque no existan esas realidades, sino porque no estás alineado con ellas. La clave está en la coherencia. Cuando tu mente y tu corazón trabajan en armonía, cuando tu intención es clara y tu emoción es elevada, entras en un estado poderoso. Un estado en el que el campo empieza a responder a ti, en lugar de que tú reacciones todo el tiempo a lo que pasa afuera. Cuando tu corazón y tu mente trabajan en armonía generando emociones elevadas mientras mantienes intenciones claras, entras en un estado donde la transformación se vuelve posible. Joe Dispenza lo llama coherencia corazón-cerebro. Y no es solo una idea bonita, es un estado medible. Porque el corazón no es solo un órgano que late. Es también un centro electromagnético más potente que el cerebro. Cuando sientes gratitud, compasión, alegría, tu corazón entra en un ritmo coherente, y eso transforma todo tu sistema. Imagina que llevas días sintiéndote frustrado, estresado, cansado. Estás intentando meditar, visualizar, hacer afirmaciones, pero nada parece funcionar. No es que no sirvan, es que lo estás haciendo desde una frecuencia incoherente, desde la tensión, desde la presión, desde la urgencia de cambiar. Y esa urgencia, aunque parezca motivadora, en realidad vibra en carencia. Es como decir, quiero esto, pero tu energía está gritando, no lo tengo y lo necesito ya. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Por eso, una sola visualización sentida con profundidad puede mover más que semanas de repeticiones hechas con duda. La emoción es el catalizador. La coherencia es el puente. Y la práctica diaria es el hábito que te mantiene en sintonía. No necesitas entender física cuántica para experimentar esto. Basta con observar. Cuando te sientes bien, todo fluye. Cuando estás inspirado, las ideas llegan. Cuando estás en paz, la gente te responde diferente. Porque estás emitiendo una señal distinta. Porque lo semejante atrae a lo semejante en términos de frecuencia vibratoria. Tal vez te ha pasado que, después de un día difícil, todo parece salir mal. El tráfico, los mensajes, los malentendidos. Pero también has vivido el otro lado. Días donde todo se acomoda, donde las personas aparecen en el momento perfecto, donde todo parece alinearse. ¿La diferencia? Tu energía. Y eso es lo más empoderador de todo esto.
que no eres víctima del destino, ni del azar, ni de tu pasado. Eres un emisor constante de energía que puede aprender a sintonizarse con las realidades que desea vivir. Y eso no requiere perfección, solo intención, repetición y presencia. Cuando encarnas la energía de lo que deseas, sintiéndote agradecido por ello antes de que se manifieste, experimentando la alegría de tenerlo ya, te alineas con esa posibilidad en el campo y la atraes a tu experiencia física. Por eso es tan importante cómo te sientes. Porque tu emoción es tu lenguaje energético. Y cada vez que eliges sentirte como si ya lo tuvieras, ya estás vibrando con ello. Estás diciendo, estoy preparado. Y el universo, que no entiende excusas pero sí frecuencia, responde con oportunidades, encuentros, milagros. Porque en el fondo no se trata de crear desde la lucha, sino de sintonizar con la verdad más elevada de quien ya eres. Y esa verdad ya está vibrando dentro de ti, esperando a ser activada. Hay algo que muchas veces olvidamos. La mayoría de los límites que sentimos en nuestra vida no están afuera. Están dentro. No son muros físicos. Son ideas, creencias, emociones no resueltas. Son patrones que repetimos sin cuestionar porque los aprendimos desde muy pequeños, y con el tiempo, se volvieron parte de nuestra identidad. Pero lo que una vez aprendiste, también puedes desaprenderlo. La mayor prisión es la identidad que no estás dispuesto a dejar atrás. Eso que dices ser, eso con lo que te has identificado durante años. Yo soy así, a mí nunca me ha ido bien, yo siempre he sido inseguro, no son verdades absolutas. Son historias. Algunas las adoptaste por lo que viviste en casa, otras por lo que te dijeron en la escuela, otras por el miedo a fallar o a brillar. Y sin darte cuenta, has construido una versión de ti que se repite no porque sea real, sino porque es familiar. Joe Dispenza lo dice claro, el cambio verdadero requiere que dejes de pensar, sentir y actuar como la persona que has sido hasta ahora. Porque esa persona está conectada con el pasado. Y tú no puedes crear un futuro nuevo siendo el mismo de siempre. Necesitas soltar. Y eso, aunque suene inspirador, da miedo. El miedo es una de las barreras invisibles más poderosas. Miedo al fracaso. Miedo al éxito. Miedo a que te juzguen. Miedo a cambiar y perder lo que conoces. Incluso miedo a ser feliz. Porque tu mente no está acostumbrada a vivir en paz. Así de fuerte es el condicionamiento. Y luego están las creencias limitantes. Ideas como el dinero cuesta mucho trabajo, no se puede tenerlo todo, el amor verdadero es solo para unos pocos. Esas frases no llegaron solas. Las escuchaste, las viste, las absorbiste. Pero hoy tienes la oportunidad de preguntarte, ¿esto es realmente mío? ¿O solo lo heredé sin darme cuenta? Las creencias operan por debajo de tu conciencia, saboteando tus esfuerzos incluso antes de que te des cuenta de lo que ha sucedido. Es como correr con una mochila llena de piedras y no saber por qué te cansas tan rápido. No importa cuánto te esfuerces en cambiar tu realidad si dentro de ti hay una voz diciendo que no lo mereces o que no es posible. También hay algo que suele pesar más que cualquier cosa, el bagaje emocional. Dolor guardado, culpa no dicha, vergüenza que te hizo esconder partes de ti. Todas esas emociones crean bloqueos energéticos. Cuando no las sueltas, las cargas. Y cuando las cargas, atraes más experiencias que coinciden con ellas. No porque el universo te castigue, sino porque tu frecuencia se mantiene atrapada en ese mismo nivel. Y no podemos olvidar otra barrera silenciosa pero potente, el perfeccionismo. Esperar el momento perfecto, el plan perfecto, la certeza total antes de dar un paso. Pero la vida no funciona así. El camino se aclara a medida que lo recorres, no antes de que empieces. Las respuestas no llegan antes de que actúes, llegan porque actuaste. Hay una verdad incómoda pero transformadora. Si no avanzas, no es porque no sepas qué hacer. Es porque algo dentro de ti no se siente listo para soltar la versión antigua de quien eres. Porque el ego se aferra a lo conocido. Porque incluso el dolor puede sentirse seguro si es familiar.
Pero si llegaste hasta aquí, es porque ya no puedes ignorar ese llamado interior que te dice que hay algo más para ti. El reconocimiento es el primer paso hacia la libertad. Cuando eres capaz de ver qué patrones, qué creencias y qué emociones te han estado frenando, ya no puedes hacerte el ciego. Ya no puedes seguir actuando como si no supieras. Y eso, aunque al principio duela, te da un poder inmenso, el de elegir diferente. Romper estas barreras no ocurre de la noche a la mañana. Pero cada vez que eliges pensar un pensamiento nuevo, actuar desde el amor en lugar del miedo, o tomar un paso aunque no tengas todo resuelto, estás deshaciendo el viejo molde. Estás abriendo espacio para convertirte en quien estás destinado a ser. Cada barrera que disuelves aumenta tu capacidad para crear un cambio positivo y te acerca a la persona en la que estás destinado a convertirte. Esa versión ya existe en ti. No la estás inventando. Solo la estás recordando. Y cuanto más avanzas, más te das cuenta de que esas barreras no eran muros sólidos. Eran niebla. Niebla hecha de dudas, miedo y viejas historias. Y tú tienes la luz para atravesarla. ¿Te animas a dar el siguiente paso? Tu mente, aunque parezca firme, es maleable. Se puede entrenar. Se puede reeducar. Y si durante años ha estado enfocada en la carencia, en el no puedo, en el nunca es suficiente, entonces ha llegado el momento de enseñarle algo nuevo. Porque tu vida actual es un reflejo directo de tus pensamientos y creencias más dominantes. Y si eso no te gusta, lo puedes cambiar. Pero el cambio no empieza afuera. Empieza en lo que piensas cada día cuando nadie te está viendo. Joe Dispenza ha mostrado cómo los patrones mentales, cuando se repiten con emoción, quedan anclados en tu cuerpo. Es decir, no solo piensas desde la escasez, sino que la sientes, la hablas, la transmites. Y la buena noticia es que lo mismo ocurre con la abundancia. Cuando eliges pensamientos de gratitud, de posibilidad, de expansión, también los vas integrando hasta que se convierten en tu nueva forma de estar en el mundo. La gratitud es la frecuencia más rápida para sintonizarte con la abundancia. No porque sea una palabra bonita, sino porque cambia tu química interna, cambia tu vibración, y el universo responde a eso. Puedes tener una cuenta bancaria pequeña, pero si agradeces lo que tienes, lo multiplicas. Puedes estar solo, pero si aprecias tu presente, te vuelves magnético. Puedes no saber aún cómo va a llegar lo que deseas, pero si confías, creas el espacio para que eso entre. Reprogramar la mente no es repetir frases sin sentido. Es observar. Es darte cuenta cuántas veces al día piensas en lo que falta, en lo que no eres, en lo que te limita, sin juzgar, solo notando. Y luego, conscientemente, elegir una alternativa más poderosa. Cambia el no me alcanza por estoy aprendiendo a administrar y atraer con inteligencia. Cambia el nunca tengo tiempo por priorizo lo que me expande. Cambia el la vida es difícil por la vida me está entrenando para ser más fuerte y más libre. Esto no se trata de negar la realidad, sino de transformarla desde dentro. Porque tus pensamientos son los ladrillos con los que construyes cada experiencia. Y si los eliges con conciencia, puedes edificar una vida mucho más plena. Rodéate de ideas que te eleven, de personas que ya viven desde la expansión, de libros, contenidos y prácticas que te recuerden tu poder. Porque lo que consumes mentalmente también te programa. Y cuanto más te expongas a lo que refleja tu nueva visión, más natural será encarnarla. Observa con qué frecuencia tienes pensamientos de carencia, preocupación o imposibilidad a lo largo del día. Empieza a reemplazarlos con gratitud, visualización, intención. Y verás cómo tu realidad comienza a abrirse como una flor que solo necesitaba luz para despertar. La abundancia no es algo que se consigue, es algo que se activa. Y tú tienes ese interruptor dentro. No basta con desear, no basta con meditar, no basta con visualizar. En algún momento, el universo espera algo más de ti, una señal clara de que estás listo. Y esa señal no se da en pensamientos, se da en acciones.
Porque cuando tú das un paso en dirección a lo que sueñas, estás gritando al universo, estoy preparado. Y entonces, la vida empieza a abrir caminos que antes ni veías. Joe Dispenza lo dice claramente. La emoción con intención crea una nueva experiencia, pero la acción sostenida la materializa. No porque sea esfuerzo, sino porque es compromiso. Puedes imaginar una vida llena de abundancia, paz y propósito, pero si no actúas desde esa vibración, si no tomas decisiones alineadas con esa visión, entonces sigues creando desde el pasado. Tú puedes pedirle al universo una oportunidad, pero también debes mostrar que harás algo con ella cuando llegue. Puedes desear un nuevo trabajo, pero si no te capacitas, si no actualizas tu mentalidad, si no te postulas, ¿cómo sabrá la vida que hablas en serio? La acción es la prueba de tu fe. Es la evidencia de tu vibración. Y no siempre es un gran salto. A veces es pequeño, casi imperceptible, pero cargado de conciencia. Salir a caminar todos los días como si ya tuvieras la energía de tu nueva versión. Comer con más respeto por tu cuerpo, como si ya fueras esa persona sana que quieres ser. Tomar 5 minutos en silencio, como si ya supieras que algo más grande te guía. Cada acción, por más simple, tiene un impacto profundo si nace desde la intención correcta. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que encarnas. Y cuando actúas desde la versión de ti que ya vive esa vida que sueñas, cambias tu frecuencia. Y al cambiar tu frecuencia, cambias tu destino. No pospongas más lo que sabes que tienes que hacer. No esperes a tener seguridad para moverte. Muévete, y la seguridad aparecerá. Porque la confianza no se encuentra, se construye. Y solo se construye caminando. Este es el momento de demostrar que sí lo quieres. Que no solo estás imaginando, sino eligiendo. Que no solo estás despertando, sino respondiendo. Porque cuando tú actúas, el universo reacciona. Y entonces, lo que parecía imposible, se vuelve inevitable. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes, no fue casualidad. Cada palabra fue un reflejo de algo que tú ya sospechabas, algo que estaba latiendo dentro de ti y solo necesitaba permiso para despertar. Hablamos de tu poder, de tu mente, de tu campo energético y del llamado del universo que no se apaga. Descubriste que tus pensamientos crean, que tu vibración emite señales, y que tus acciones son las respuestas más contundentes que puedes dar. Ya no eres la misma persona que empezó este video. Has movido energía, has reordenado tu enfoque, has tocado esa parte de ti que sabe que merece más. Ahora es tu turno. Lo que hagas después de esto es lo que realmente transforma. No te detengas. No vuelvas al piloto automático. No le des poder a la duda. Respira hondo y siente lo que significa esto. El universo responde a lo que tú sostienes. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Mi momento ha llegado. Hazlo tuyo. Hazlo real. Y si esta verdad tocó tu corazón, compártela. Porque alguien más también necesita despertar. Y tú podrías ser esa señal. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Mi momento ha llegado. No es solo una frase. Es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso. Parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste,
lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.